Imagínese, una mujer que hipnotiza al mundo con su belleza, pero que paga un gran precio por su amor. El gran amor de un hombre, el Shah de Irán, por ella. La dramática historia de amor de dos corazones que se aman con locura ha afectado profundamente a millones de personas durante años y ha sido seguida con interés en la revista. ¿Estás preparado para verla ahora? La legendaria noticia comienza. El padre de Soraya, Khalil Isfendiyari, era miembro de la aristocracia iraní, un noble tribal local con tierras y granjas en Irán y un importante diplomático. Mientras estudiaba en Alemania como estudiante, se enamoró de Eva Karl, una mujer de origen alemán, y pronto se casaron en 1926. Tras su matrimonio en 1926, la pareja se trasladó de Alemania a Isfán, donde empezaron a vivir. En el sexto aniversario de su matrimonio, en 1932, nació una hija, y como nació en su aniversario de boda, su familia la consideró afortunada y la llamó Soraya. Su madre, Eva, hace todo lo posible para que su hija Sureya no tenga nada que ver con Oriente, salvo su nombre, e intenta educarla en la cultura occidental. Como las enfermedades de la piel y los ojos eran comunes entre los niños de Irán en aquella época, su madre la llevó a Berlín a vivir con sus padres. A más tarde, su padre también vino a Berlín y alquilaron un apartamento. Soraya tuvo una infancia feliz en Alemania. En otoño de 1937 regresaron a Isfahan, Irán, porque a su padre se le acababa el dinero. Soraya no reconoce Irán en absoluto. Desde su infancia, la sangre oriental que corre por sus venas comienza a hacerse sentir. Irán es como los cuentos de las 1001 noches, y ella admira su patria. Va a un colegio privado para alemanes en Isfahan y nunca se separa de la cultura alemana. Después, como su padre quería que creciera según la cultura iraní, recibió educación en casa de profesores tanto alemanes como iraníes. Así aprendió lo mejor de los mundos occidental y oriental. Tras 10 años en Irán, él y su familia se trasladaron a Suiza en 1947. Mientras estudiaba en un internado suizo, aprendió a esquiar. Tiene una belleza que todos admiran. Durante este periodo recibe propuestas de matrimonio de muchas familias nobles de Irán. Corría el año 1950. Mohammad Reza Pahlavi, el Shah de Irán, no podía encontrar la felicidad con su primera esposa, la princesa egipcia Fawzia, y ni siquiera su hija Shahnaz fue suficiente para salvar su matrimonio. La princesa egipcia y primera esposa del Shah, Fawzia, era tan famosa por su belleza como Soraya. Sin embargo, debido a las influencias negativas de la madre y los hermanos del Shah, Fawzia no pudo encontrar la felicidad en el matrimonio. Encontrando la solución huyendo del Shah y de Irán, Fawzia hizo lo más difícil que puede hacer una madre. Sacrificó a su hija Shahnaz a cambio de su libertad y dejó su custodia al Shah para divorciarse de él. ¿Crees que es un comportamiento correcto? ¿Se puede sacrificar a un hijo para conseguir la libertad? En estos años, el Shah Reza Pahlavi busca una segunda esposa que pueda darle un heredero con el corazón vacío. El destino hizo lo que volvería a hacer, y Soraya viajó a Londres en el verano de 1950 para mejorar su inglés, asistiendo a la misma escuela de idiomas que sus primos iraníes. Mientras tanto, el Shah Reza Pahlavi ve las fotografías de Soraya esquiando y al Shah le gusta mucho Soraya. Reza Pahlavi envía a su hermana, la princesa Shams, a Londres para conocerla e invitarla a Irán en nombre del Shah. Al cabo de un tiempo, Soraya, su padre y la princesa Shams viajan a Teherán para conocer al Shah y a su familia. En Teherán, la madre del Shah les invita a palacio. Allí, Soraya y el Shah Reza Pahlavi se encuentran cara a cara por primera vez. Esa noche, Shah le dice al padre de Soraya que quiere casarse con su hija.
En cuanto su padre le pide su opinión sobre el matrimonio, Soraya acepta inmediatamente la oferta. Poco después, 3 días más tarde, se celebra la ceremonia de compromiso en palacio. La fecha de la boda se anuncia para el 27 de diciembre. Soraya se enamora perdidamente del Shah. Lo encuentra guapo e inteligente y vive felizmente el momento sin pensar en el pasado ni en el futuro. Mientras tanto, tiene lugar un triste acontecimiento inesperado. Comienza una epidemia de tifus en Irán y Soraya contrae la enfermedad. El Shah se interesa mucho por Soraya durante toda su enfermedad y la visita todos los días. Según un rumor, todos los días le deja joyas preciosas bajo la almohada. Finalmente, la ceremonia nupcial se celebra el 12 de febrero de 1950. El palacio de mármol donde se celebró la boda estaba decorado con flores frescas. Soraya admiró a todos con su maravillosa belleza en su vestido de novia de Christian Dior. Pero la verdad es que Soraya acaba de recuperarse de su enfermedad, Está muy débil y frágil, incapaz siquiera de dar un paso. El vestido de novia, bordado con plata sobre tul, pesaba 20 kilos. Hacia el final de la boda, se cortan los últimos 10 metros del vestido siguiendo las instrucciones del Shah. Y así Soraya podía moverse más fácilmente. Shah y Soraya pasan una luna de miel de ensueño de 2 semanas en la mansión de Babolsar, a orillas del mar Caspio. Tras la luna de miel, la pareja se fue a vivir al Palacio de los Especializados. La hija del Shah de su primera esposa, Shahnaz, estudiaba en Suiza y vivía en Irán durante sus vacaciones escolares. Soraya solo era 8 años mayor. Soraya estaba tan locamente enamorada del Shah que de vez en cuando incluso sentía celos en secreto del interés de éste por su hija. Con el paso del tiempo, empezó a sentir los efectos negativos de la madre y las hermanas del Shah contra ella y su matrimonio. Soraya también desempeña un papel muy activo en la vida social. Fundó la Fundación Benéfica Soraya que lleva su nombre. Lo primero que hace es organizar un baile benéfico en el Palacio de Gulistán. Este dinero se utiliza para ayudar a los pobres. El amor de Shah y Soraya sigue aumentando a lo largo de su matrimonio. En 1954, el Shah, que desea establecer relaciones con estadistas occidentales, decide realizar un viaje al extranjero. Por este motivo, Soraya pide al Shah que le compre ropa adecuada. Los vestidos de noche de Soraya se encargan a las famosas casas de moda de París. Desgraciadamente, en ese momento, el hermano del Shah, Ali Reza, muere en un accidente aéreo. El Shah guarda luto con gran pesar. Tras el luto, viajan a América. En palacio y entre el público, empezaron a surgir rumores de que no podía tener un hijo. Shah y Soraya son examinados en Boston para investigar esta situación, donde los médicos les revelan la amarga verdad. Les dijeron que Soraya era estéril y que nunca podría tener un hijo. Esta noticia es un gran shock para Soraya y Shah. Soraya se siente abrumada por una gran tristeza. Shah la lleva a muchos lugares de ocio en América para levantarle el ánimo. Después de América van a Inglaterra. La reina Isabel les invita a comer. En Hamburgo, Alemania, son recibidos con gran entusiasmo y vítores. Por desgracia, cuando regresan a Irán, Soraya tiene que enfrentarse de nuevo a la realidad. La presión infantil sobre Soraya aumenta aún más. En mayo de 1956, viajan a Turquía como invitados del primer ministro Adnan Menderes. Según un rumor, la princesa Soraya acude en secreto a las termas y busca curación para tener un hijo. Nada es la solución, y cuando el esperado bebé no llega, la expectación del público por el heredero
pone una barrera a su amor eterno. La imposibilidad de tener un hijo abre una brecha entre el Shah y ambos, según la ley iraní. Si no puede dar a luz a un hijo varón durante los primeros 5 años, consentirá el divorcio y, por desgracia, esta ley fue promulgada por su marido, el Shah Reza Pahlavi. Soraya hace una oferta al Shah para conocer su opinión. En primer lugar, propone como heredero al hijo del difunto hermano del Shah o a su hija Shahnaz, pero el Shah rechaza firmemente estas propuestas. Entonces Soraya, muy apenada, intenta acallar la voz de su corazón y le dice al Shah Reza Pahlavi: entonces solo nos queda una cosa por hacer: separarnos. En secreto desea que el Shah se oponga. Pero por desgracia, aunque al principio el Shah no quiere oír la idea de la separación, la adopta con el paso del tiempo. El 13 de febrero de 1958, en el 7º año de su matrimonio, Soraya abandona Teherán, con el corazón roto y aún enamorada del Shah. Viaja a Saint Moritz, Suiza. Los que acudieron a despedirla al aeropuerto pensaron que iba a esquiar. Pero solo el Shah y Soraya sabían que nunca volvería. Cuando Soraya fue a ver a su familia a Colonia, el Shah envió una delegación. La delegación lleva a Soraya una propuesta del Shah sobre su matrimonio. Soraya escucha la propuesta con el corazón palpitante, deseando que el Shah la llame de vuelta incondicionalmente a este hogar construido sobre un gran amor. Y Soraya experimenta el shock de su vida. Según esta propuesta, el Shah se casará por segunda vez para tener hijos y Soraya seguirá siendo la emperatriz. Soraya acepta esta oferta como un insulto. Con gran enfado rechaza absolutamente esta oferta, que nunca esperó. Esta no es la respuesta que ella desea. ¿Crees que Soraya hizo lo correcto en esta triste historia de amor? ¿Debería aceptar la segunda esposa para hacer feliz a su amado y locamente enamorado marido? ¿O fue la decisión correcta enterrar todo su amor en su corazón y divorciarse? ¿Qué habrías hecho tú? El Shah Reza Pahlavi no quiere perder a su gran amor a la primera. Intenta persuadir a Soraya mediante una llamada telefónica. Pero Soraya, que ha crecido con una educación occidental, rechaza absolutamente la oferta de nuevo. Aún tenía esperanzas de que el Shah también la amara y de que encontrara otras soluciones para no perderla. Pero esta sería su última llamada antes de separarse. El 14 de marzo, el Shah Reza Pahlavi anuncia oficialmente su divorcio de la emperatriz Soraya y unos días después le envía una carta en la que le dice que lo siente mucho. Soraya queda devastada por esta inesperada noticia de divorcio y el corazón de la joven princesa queda destrozado. Soraya, muy ofendida y triste, no le responde. Más tarde, Shah envía todos sus objetos personales y joyas a Colonia. Solo entonces se da cuenta Soraya de que este matrimonio está completamente acabado. Cae en una gran depresión, pero el tiempo lo cura todo. Con el tiempo, la angustia se alivia, pero él lleva el amor del Shah en su corazón para siempre. Él es su primer y único amor. Tras el divorcio, la princesa Soraya expresa así los sentimientos del Shah que causaron su corazón roto y su resentimiento hacia él. En ninguna parte del mundo se ama a la mujer tan ardiente y sinceramente como en Oriente. Pero este amor no termina en ningún lugar del mundo tan rápidamente como en Oriente. Sin embargo, Shah también está muy triste por esta separación y sigue enamorado de Soraya. Shah escribe en sus memorias sobre sus sentimientos cuando tuvo que separarse de su amado amor lo siguiente: es posible imaginar lo tristes que estábamos ambos cuando tuve que separarme de la emperatriz Soraya por el bien del Estado. Tal vez con estos sentimientos expresó el Shah su pesar por tener que divorciarse de su amada esposa.
¿Usted lo cree así? Contrariamente a la creencia popular, cuando se divorciaron, el Shah no dio a Soraya mucho dinero para vivir, pero incluso durante su matrimonio, el Shah de Irán pensó en su amada esposa. Durante los 7 años que estuvieron casados, se hizo con tierras, propiedades y dinero que podían mantenerla cómodamente toda la vida, para que Soraya no se quedara sin un céntimo en caso de que le ocurriera algo. Además, tras su divorcio, el Shah concedió a Soraya el título de princesa, que pertenecía a los miembros de la dinastía, con una instrucción. Así, Soraya era una princesa triste, desconsolada y al mismo tiempo muy rica cuando se divorciaron. Tras el divorcio, Soraya se convierte en la favorita de los paparazzi y no la dejan en paz. La dolorosa y triste historia de amor de Soraya se convierte en una buena fuente de noticias para ellos y la llaman la princesa triste y la princesa triste de ojos verdes. Debido a los paparazzi que la persiguen y a lo que se escribe sobre ella, no puede experimentar su dolor y tristeza como quiere. El Shah Reza Pahlavi se casa con Farah Diva en 1959. Poco después de divorciarse de Soraya. Y 9 meses más tarde consigue el heredero que tanto deseaba. Soraya, por su parte, intenta construirse una vida diferente y sacar al Shah de su corazón. Pero este proceso es muy difícil para ella. Aunque sus esperanzas se ven truncadas, Soraya no renuncia a trazarse nuevos caminos. Soraya, que ha querido ser una estrella de cine desde que era una niña, interpreta el papel principal en la película Tres caras de mujer. Sin embargo, la película se canceló pronto y a Süreyya solo le quedó una copia. Según un rumor, se dice que el Shah compró todas las copias porque aún no podía olvidar a su antiguo amor. Mientras tanto, la princesa Soraya, que intenta enterrar en su corazón a su antiguo amor, empieza a enamorarse de Franco Indovina, uno de los directores de esta película. Sin embargo, este amor de la princesa Soraya será también escenario de un gran dolor, y su relación de 5 años terminará con la muerte de Franco en un accidente aéreo el 4 de mayo de 1972. En 1979, la vida de Soraya entra en otro periodo oscuro. Se entera de que su único amor, el Shah Mohammad Reza, tiene cáncer y no vivirá en meses. Llevan más de 20 años separados, pero Soraya no puede evitar escribirle una carta, al amor que no puede olvidar. El contenido de la carta es desgarrador. En su carta, Soraya jura que nunca ha dejado de amarle y también jura que, si él la acepta, quiere verle por última vez antes de morir. Soraya le dice al Shah en su carta: «Si supiera que volvería a pasar por todo esto, me casaría contigo y nunca me arrepentiría». En su respuesta, Mohammad Reza confiesa que él también la sigue amando. Sin su mujer Farah a su lado, quería encontrarse en secreto y a solas con su amor perdido y despedirse cara a cara del que aún amaba. Según un rumor, se organiza un lugar de encuentro secreto y solitario para Shah y Soraya en El Cairo. Por desgracia, el encuentro de estos dos corazones rotos, aún enamorados el uno del otro, nunca se materializa. Shah muere poco antes del encuentro, el 27 de julio de 1988. Soraya es una mujer completamente desolada tras la muerte de Shah. Su único amor. Pasa el resto de su vida sola en su apartamento de un elegante barrio de París, rodeada de un círculo de amigos nobles. El 25 de octubre de 2001 tiene lugar en París una despedida silenciosa. El corazón de la princesa Soraya, de 69 años, lleno del amor de su amado Shah, da su último golpe en su apartamento de París y se despide de la vida en soledad. Al igual que su vida, su muerte es silenciosa y solitaria. Tras una ceremonia fúnebre para 400 personas en París,
La triste princesa fue enterrada en silencio en Múnich a petición de sus familiares. La historia de la princesa Soraya está llena de amor trágico y épico. Y esta trágica historia de amor pasa a la historia como una de las más inolvidables de la época. Aunque sus esperanzas se vieron truncadas, Soraya no renunció a trazarse nuevos caminos, pero llevando para siempre en su corazón a su único amor, su Shah.